Bueno, les he dicho a los organizadores de que como me hagan sentar me muero, así que os voy a hablar de pie. Y nada, os voy a contar, porque seguro alguno de vosotros os ha sorprendido viendo el título, el estilo de vida gallego. Y es que fue un malentendido que luego yo leí los emails que he dicho, yo le escribí a los organizadores, a Pedro, buscando un estilo de vida priscilianista, en gallego, yo pensando en gallego o en castellano, y al final quedó buscando un estilo de vida gallego, pero es totalmente mi culpa porque he leído los emails y era claramente buscando, bueno, la interpretación, escribí muy mal, vamos. Y nada, dándole la vuelta al buscando un estilo de vida priscilianista en base a los esqueletos humanos, pero yo ya que había tenido ese fallo, yo lo que me preguntaba era, ¿y esto funciona? Sí, está encendido, tendrás que darle para adelante y para atrás. No sé. Espera, que viene la caballería. Bueno, faltaba lo básico. Ahí. Muchas gracias. Bueno, la idea es, podemos encontrar un estilo de vida gallego, existe un estilo de vida gallego, y bueno, aquellos que habéis venido al Congreso y que no sois de Galicia, seguramente ahora mismo estáis pensando en algo así, ¿no? Lo cual cuadra muy bien. Existe este estilo de vida gallego y todo el mundo que viene a Galicia viene a comer. Tenemos una catedral estupenda, tenemos un montón de cosas, pero la gente viene a comer. Así que la idea es, podemos encontrar trazas de esta manera de vivir de los antiguos habitantes de Galicia. Y la siguiente pregunta, que ya aún es más difícil, es, ¿y está todo esto relacionado con este periodo tan emocionante que pasa desde el siglo IV al VI? Y primero os quiero agradecer a mis dos ponentes anteriores porque me han solucionado la vida muchísimo, porque voy a utilizar todo lo que han dicho ellos y estaba pendiente mucho de lo que hablaba. Bueno, lo de que iba a hablar Noemí más o menos me lo sabía, pero cuadramos muy bien, así que no va a haber ningún tipo de diferencia. Entonces, vamos a buscar el estilo de vida gallego encontrando y estudiando el mejor material arqueológico posible, por supuesto. Los esqueletos humanos, ¿vale? Aquellos que trabajáis con textos, dejarlo, vamos a trabajar en esqueletos humanos, es lo mejor. Y es porque, bueno, no sé, no tiene por qué ser así, pero los esqueletos humanos, los de los animales también, ahí podemos casi estar cerca, pero tienen una característica muy bonita. Y para mí, mi manera de ver, es que cuando los estudiamos, estamos mirando cara a cara a esas personas que vivieron en este periodo. No estamos mirando lo que escribieron, no estamos mirando lo que produjeron o el instrumental, las cerámicas que tenían en su casa, lo siento por los cacharrólogos que hablan después de mí, ¿no? Sino que estamos viéndolos a ellos. Entonces, bueno, partiendo de esta base, quizá nos pueda dar una visión más cercana y además, como todos somos humanos, la visión antropocéntrica que decía Noemí antes, siempre nos va a marcar mucho. Y el problema es que los esqueletos del periodo del tercero, bueno, del cuarto al sexto, como la mayoría de los esqueletos que vamos a encontrar en excavaciones arqueológicas, tienen una característica bastante peculiar, que es que si nos remitimos, que es lo que queremos saber, ¿no? Es la persona que estaba detrás de ese esqueleto, la persona a la cual perteneció ese esqueleto, que podríamos decir, bueno, la persona romana no sabía cómo dibujar un piscinanista. Sí existe un piscinanista. Pero estas personas, o esos esqueletos han vivido mucho más tiempo bajo el suelo, en el caso de los enterramientos, que la persona viva. Podemos hablar de una persona viva que puede ser desde un año, en el caso de bebés, que ahora mismo estoy trabajando mucho con bebés, o 100 años, pongámosles. Pero es que desde el siglo VI hasta ahora han pasado un periodo muy largo donde ese esqueleto está bajo tierra. Y eso nos va a influenciar en las señales que vamos a estudiar. Lo cual puede ser un problema, pero también puede ser apasionante porque tenemos muchas maneras de entender qué pasa a nivel ambiental o en ese suelo. Y las cosas que voy a hablar principalmente son de salud, dieta, movilidad y algunos otros aspectos, como la demografía, que son las características principales de las poblaciones vivas. Y si eso también es muy importante saber, porque si obtenemos unos datos que nos hablan de cómo viven estas personas del siglo IV al VI,
¿Cómo sabemos si eso es normal o si eso no es normal? Es lo que estaba haciendo Carlos ahora, es comparar con el periodo anterior y comparar con lo que viene después, ¿no? Y yacimientos, además, que tengan, ya veremos, que tengan estos siglos, esqueletos con estos siglos, son pocos, y que encima tengamos esqueletos de los siglos anteriores, aún ya es pedir mucho, ¿eh? Y el mundo, lo que podríamos hablar, el mundo funerario, que incluye todo lo que conocemos como el momento post-mortem, después de la muerte, y vamos a hablar un poquito voy a hablar un poquito de las prácticas funerarias, pero también de las alteraciones taxonómicas. Muchas veces nos informan mucho de cómo vivía esa sociedad, cómo trataban a sus muertos, y eso es más o menos cómo va a ser mi presentación de hoy. Esos dos grandes grupos. Y bueno, el siguiente es, casi yo, bueno, he buscado algo por la zona del norte de Portugal, pero hay poquillo, y lo que traigo hoy es las necrópolis que hemos estudiado a lo largo de estos años en el territorio de Galicia. Y os vais a sorprender, no sé si os acordáis el mapa que ponía Carlos antes de la buena conservación, y va a ir estupendo. Costa, absolutamente todo marcando, no sé cómo marcar, toda la costa. Tiene... ¿Ah? Estupendo. Te pasé la sintonía. Bueno, pues, toda la costa va a estar perfectamente vertebrada por todos esos necrópolis que se han encontrado. Estas son todas las que se han encontrado hasta el momento, que se me ha movido un poco el texto. Y luego algunas zonas del interior, estas van a estar caracterizadas por muy mala conservación, y las zonas un poco más básicas, más alcalinas del sureste de Ourense. Y de todos estos yacimientos, solo los que están marcados en amarillo tienen restos que podrían entrar dentro del mundo romano tardoantiguo, porque muchos de ellos no han sido datados. Hay algunos que sí están claramente datados, y el siguiente paso es, estupendo, aún tenemos un montón de yacimientos, podemos saber más o menos, y lo que os quiero enseñar es el número de esqueletos que tenemos. Y ahí están, más o menos por proporción de tamaño, Espírrico, en Lugo, ¿vale? Y en Vigo, la conservación de estos dos áreas es muy, muy mala, y no se han hecho dataciones, y aquí, bueno, no sé si está Roberto... por ahí esto aún tenemos sin datar. En Rúa Real, que es el mismo yacimiento del que hablaba Carlos antes, tenemos unos cuantos esqueletos, en torno a 7, y sobre todo el yacimiento estrella, que coincide con este periodo. Yo llevo un tiempo sin trabajar en este periodo, sí, casi 2 años, pero es el yacimiento estrella de nuestras colecciones, que es la Lanzada. Así que todo el mundo que ha visto al menos una charla mía, yo siempre hablo de la Lanzada, así que no podía ser otra cosa, os voy a hablar de la Lanzada. Bueno, y ahora quiero que hagamos una especie de ejercicio de imaginación y pensar de toda la gente que podría vivir en estos siglos allá, que podían tener esa influencia de las corrientes del priscilianismo, de la cristianización, de los inicios de la cristianización. Y esas son como pequeñas ventanas a la vida de cada una de estas sociedades, de cada uno de estos pueblos, pero es que son ventanas mínimas que nos van a entrar dentro de la vida de personas concretas, y en eso, en base de esas personas concretas, en muchos casos no van a superar 20, 30 individuos, vamos a intentar extrapolar cómo vivían, cómo se relacionaban con su ambiente y cómo se relacionaban con el cristianismo. Eso ya sí es posible. Y entonces todas esas ventanas además tienen una peculiaridad muy buena, esa sí que es verdad que van a ser cuestiones muy concretas, y es que el estudio de los restos óseos nos permite entrar dentro de la vida de los sin nombre, de la vida de las personas de a pie, como vamos a ser nosotros, probablemente nuestros esqueletos, la mayoría de nosotros, que no es aristocracia. Y en el caso concreto de las necrópolis que yo voy a explicar hoy, no tenemos ninguna necrópolis que podamos decir que haya individuos característicos de una élite, sino probablemente serían gente del pueblo llano, tenemos muchas mujeres, tenemos muchos niños, y son aspectos o son parte de esta población que es muy difícil estudiar, que es muy difícil conocer, porque los únicos vestigios que han dejado probablemente en el mundo es sus restos óseos. Muchas veces en las fuentes, bueno, no es porque son importantísimos, no me entendáis mal, pero no se habla directamente de ellos, o se habla de ellos con una visión un poco idealista, ¿no? Entonces, así lo que podamos ver es exactamente, pues tenemos eso, un niño, ¿a qué edad se destetaba los niños en el siglo IV? Entonces, la única manera de saberlo, más allá de los textos que pueden ser unas recomendaciones, es analizar a los niños del siglo IV.
Bueno, pasada toda esta parte teórica, vamos allá y os voy a contar los aspectos los que va a tratar mi charla de hoy, lo más rápido posible, que son 3 principalmente. El primero es el aspecto funerario, cómo se mueren y cómo es el tipo de enterramiento y esto, que son unas características, cómo esto va a diferir de los periodos justamente anteriores o posteriores. El segundo yo le llamo enfermedad, salud, pero bueno, pueden ser características. Como tenemos tan pocos individuos, no podemos entrar en aspectos como demografía o tamaño de población, pero sí en la presencia de algunas enfermedades que nos van a hablar de cómo era el día a día de estas personas. Y por último es la dieta, que se puede estudiar mediante el estudio de los restos faunísticos o se puede estudiar analizando los restos óseos de esas personas y lo bueno es que luego lo podemos comparar y ver si estamos de acuerdo o no. Bien, el mundo funerario, aquí os traigo una de las excavaciones, una de las tumbas de la Lanzada, y este mundo funerario en muchos casos va a estar muy mal preservado, nos va a hablar del post-mortem, altera muchísimo, y mi pregunta también es para el debate es, ¿quién es más cristiano? ¿Quién se siente más cristiano? ¿El que se hace enterrar como un cristiano o el que vive como un cristiano? ¿Qué es más difícil? ¿Hacerse enterrar o enterrar a un familiar con un nuevo rito o todos los días comer según una nueva tendencia? Porque hay mucho debate. Parece que el mundo funerario es siempre como muy importante, muy para la eternidad, pero es un evento único, mientras que la alimentación es todos los días. Y si no te gusta, o si quieres comer cerdo y te prohíben el cerdo, tienes que no comer cerdo ningún día. Bueno, y es esa parte de cómo nos hacemos enterrar, es lo que hace nuestra sociedad o nuestra familia por nosotros, nuestro legado, para más allá. Y lo que tenemos en la mayoría de los casos, aquí he traído solo las de Coruña y Lugo, pero las de Vigo están más o menos igual, y lo que observamos es una conservación terrorífica de estos esqueletos, lo cual nos va a marcar mucho lo que podemos saber o no. En este caso no sabemos exactamente si es de este periodo, que puede cuadrar. Y las diferencias que vamos a observar es la orientación en casi todos los casos ya va a ser oeste-este, va a haber múltiples enterramientos dentro de una misma tumba, aunque hay algunos casos de fosas únicas, pero ya vamos a tener este tipo de estructuras de piedras o de piedras alrededor o ya más lascas de pizarra, con muchos más individuos. Casi podríamos hablar como panteones familiares, pero no hemos estudiado si son familia o no, pero sí empiezan a aparecer en este momento y, como veremos luego en otros yacimientos, en anteriores, en el periodo romano no es tan común. Entonces, cuando nos movemos, esta es la única fecha que tenemos calibrada para Rúa Real, que a pesar de lo que mucha gente podría pensar que hablamos de un momento puramente romano, los esqueletos parecen que tiran más hacia este periodo que estamos analizando, del 400 al 600. Vigo, que es un yacimiento que muchos de vosotros conocéis, un yacimiento muy importante alrededor de una iglesia paleocristiana, con muchísimos esqueletos medievales, pero con una zona de osario en una de las esquinas que, hablando con el director de excavación, con Antonio Colmenero, nos indicó que ellos creían que podía ser romano. Y cuando hicimos la datación nos da, bueno, este periodo, ya no se nos va un poquito del periodo que estamos hablando ahora, pero está ahí casi rozando. Entonces tenemos algunos individuos de Vigo que pueden entrar acá, a pesar que la mayoría son medievales. Y por supuesto nos vamos a la Lanzada. La Lanzada es un yacimiento espectacular porque en el mismo sitio tenemos dos zonas de estudio, dos áreas funerarias. Una característica del periodo romano, con ya veremos, unas características funerarias muy determinadas y una característica del periodo tardoantiguo. Hemos datado individuos de las dos zonas y cuadran muy bien. El que está enterrado aquí siempre nos da unos periodos romanos, el que está enterrado más abajo, pues 1, 2, 3, siglo III, da el otro periodo. Las características que hablamos es que en el periodo romano tenemos muchos tipos de enterramiento, ya vemos de lado, hay supinos, pero siempre con presencia, hay muchos con presencia de ajuar. Tenemos presencia de hasta 3 cúbitos prono, boca abajo, uno de ellos de una mujer embarazada. Hay mucha diversidad en el tipo de enterramiento, pero no hay enterramientos dobles ni triples, no hay reuso del espacio. Mientras que cuando llegamos a la fase tardoantigua, en esta zona más al sur, bueno, en este caso la orientación también va a ser sobre todo norte-sur, pero hay variedad de orientaciones.
En la parte siguiente, estrictamente oeste-este, con algunas pequeñas variaciones, y esto se marca, y como muchos de vosotros sabéis, se marcan muchas otras necrópolis de la península. Tenemos ya este tipo de tumbas de lajas de piedra, con aquí veis un individuo, pero hay otro individuo que se había enterrado anterior. Este es un hombre, esta es una mujer, que se pone al lado. Tenemos un enterramiento de niño, hombre y mujer, y los que hay de individuales solos, ninguno de ellos tiene ajuar. Desaparecen los ajuares. Aquí vemos la orientación, el cambio de orientación, ya lo veis, que esto puede ser norte-sur y uno sur-norte. Mientras que cuando pasamos al periodo tardoantiguo, lo que podéis ver allá, acá, en este caso, ves los huesos están puestos a los pies. Ese cambio en la lanzada es vertebral y es muy marcado con las dos áreas funerarias. Aquí lo que vemos es la fase tardoantigua en la excavación del 77, donde podemos ver varias tumbas, todas orientadas oeste-este, y hay algunas que son fosa simple, como esta de acá, y estas las que vemos viendo de lascas, y cuando vemos las tumbas que ellos reconocen, o las números, y vemos los individuos que hay aquí, podemos ver que hay conjuntos como esta, donde hay una mujer, un hombre y un niño, diferentes edades. Aquí es una tumba doble de hombre y mujer, que es la que veíamos antes. Y bueno, y algunas niños y mujeres comparten el espacio funerario. Eso pasa también en el periodo anterior, pero en este caso comparten las mismas tumbas. Y una cosa muy curiosa, y es que en uno de los enterramientos de este periodo tardoantiguo, de estos siglos, que podríamos ser de finales de mediados del IV hasta el VII, hay un esqueleto que tiene marcas de haber sido, este es un hueso del pie, es uno de los huesos del pie, de los que hay aquí interiores, y es un metatarsiano, tiene marcas de haber sido roído por un perro. Estas son estas marcas de dentadas aquí, lo que vemos para acá. No se ve muy bien, pero ya hemos comprobado con al menos 2 expertos en taxonomía que están de acuerdo con nuestro diagnóstico. Y estas marcas, pues los perros no muerden hueso seco. Quiere decir que en algún momento del proceso de enterramiento, cuando el hueso aún estaba fresco, un perro tuvo acceso al cadáver. Puede ser un momento de despiste o puede ser una tendencia, queda ahí a la espera de que miremos, porque también es verdad que este tipo de estudios no son muy comunes. Pero bueno, eso pasa en la lanzada, no quiere decir que en este periodo no tuvieran cuidado de los entrenamientos, pero al menos uno se le despistó. Bien, pasamos a la segunda parte, que es la enfermedad, cómo viven, cómo mueren. La enfermedad es una característica, nuestro estado de salud es una característica importantísima para una sociedad, va a marcar mucho el bienestar de la sociedad y lo que puede, la relación con el ambiente, pero también eso, las características socioeconómicas, políticas, y se va a ver influenciado por ellas, ¿no? Y sabemos que a nivel de salud general no hay grandes diferencias con el periodo anterior. Aquí tenemos 2 casos de artrosis, bueno, una artrosis y una hernia de disco, que lo podéis ver acá, la zona así como más marcada, es una artrosis severa. En el caso, aquí ya vamos a hablar casi siempre de la lanzada, porque es el momento donde podemos comparar. No hay grandes cambios en la salud que podamos ver, pero sí lo que podemos es, algunos de los individuos tienen esta característica, características un poco diferentes. Esto es un politrauma, quiere decir que este individuo se rompió todas estas vértebras, la escápula y la clavícula, todo este lado se rompió a la vez, en un periodo de crecimiento, porque lo que le produce es una escoliosis, ahí lo veis, severa. Esta persona llega a la edad adulta. Este probablemente sea un trauma que le pasa en algún momento en la adolescencia, porque si fuera en la niñez no lo observaríamos en los huesos, pero le pasa en algún momento, mucho antes de la muerte, y entonces este individuo llega a la edad adulta probablemente con unos problemas severos de movilidad, de dolor. Y entonces la pregunta es, ¿hay algún tipo de cuidado familiar, cuidado de la comunidad? Parece ser que sí. Pero cuando entramos al acceso médico, en este momento de la tardoantigüedad, al menos en las necrópolis que nosotros manejamos, hay dificultades para entender. Esta es una tibia y el peroné. Tienen aquí una fractura, son fracturas con acabalgamiento, son fracturas muy dolorosas donde el hueso se rompe y se superpone. Y eso quiere decir que no hay un acceso a un médico que te pueda entablillar ¿cómo se dice?, el hueso. Además, lo que se produce, además, una infección bestial en el peroné que estaría supurando. Hay un cuidado de esta persona, pero probablemente esta persona, cuando le sucede este evento, no tiene un acceso al médico. Ahí se puede ver las radiografías, ¿veis? Este es un cacho de la parte de aquí del hueso que se pone y vive unos cuantos años con este problema. En la calle Real tenemos también un caso de fractura con acabalgamiento en el fémur, que eso quiere decir que son el tipo de fracturas que si no tienes un acceso a un médico,
no lo puede solucionar. O una persona que sepa medianamente de medicina. No es como una fractura en el brazo que te lo puede hacer algún familiar o alguien de la comunidad. Esto tiene que haber una persona más o menos experta para ayudarte. Es un caso, pero bueno, son dos. El siguiente aspecto es, tienen contactos y las enfermedades infecciosas crónicas, las grandes, bueno, asesinos, hay gente que le llaman los asesinos en serie de la humanidad, y hay casos de brucelosis, tenemos un caso de brucelosis, hay dos en la lanzada, pero uno muy severo, en este caso que se cronifique quiere decir que está presente en la sociedad, ¿no? Y varios casos de tuberculosis, aquí se puede ver las marcas que van dejando. Eso quiere decir que hay mucha gente afectada, porque que haya un par de personas, en este caso 3 personas afectadas por tuberculosis, que hasta una fase crónica, lo que nos está indicando es que a lo mejor muchas personas la tienen y mueren antes de desarrollarla crónicamente. A lo mejor no, pero sí que están presentes en la sociedad. Y bueno, esta parte, que es la que termino, es la dieta. Bueno, es esa parte del monje, pero ahora la cuestión es qué comemos y cómo comemos. Y lo que vamos a hacer es yo trabajo desde hace muchos años con estudios de la dieta por isótopos estables, y lo que hacemos es cogemos el tejido del hueso, lo tratamos, nos quedamos con la parte mineral, la biopatita, o con la parte orgánica, el colágeno, y en base a eso hacemos análisis químicos de isótopos estables y podemos acercarnos a la alimentación. Y claro, la pregunta estupenda que teníamos era, ¿comen lo mismo en la lanzada en un periodo o en otro? Porque aquí están viviendo en la misma zona, no hay una cuestión de que haya una más o menos facilidad de recursos. Y este es el estudio que hacemos. Bueno, es un poco, no tengo mucho tiempo para explicar las diferencias, pero aquí lo que podríamos decir, esta línea, lo que nos mandan los movimientos en esta línea es mayor consumo de productos marinos y mayor consumo de plantas C4, en este caso nosotros creemos que es una planta conocida como mijo o millo miudo, paenzo, que está en la sociedad gallega desde el bronce final probablemente, se consume mucho en el hierro, y lo que vemos es que el periodo romano están consumiendo estos dos productos, hay mucho... consumen pues eso, probablemente trigo, plantas, como la dieta que podríamos hablar normal, pero lo que tenemos es que hay presencia, si lo comparamos con otras necrópolis de la península, hay mucha presencia de consumo de productos marinos y de mijo, pero eso aumenta de una manera muy importante en este periodo tardoantiguo, en esta segunda fase que coincidiría con este momento de priscilianismo que estamos hablando. Entonces, bueno, lo que decíamos, ¿no? La sardiña, ¿cómo es? Un pan o algo así, y sería una característica de este momento. Las cuestiones que podíamos ver son, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cambian la alimentación en la lanzada? Y lo primero es llegada de nuevos grupos, deterioro socioeconómico, donde a lo mejor el acceso al pescado en nuestras rías son muy ricas en recursos marinos, es más fácil, entonces se pueden aprovechar más allá, más de ese tipo de recursos. Hablan de... Sí podría haber una preferencia, por ejemplo, por el mijo, que se ve en otras zonas de centro de Europa, que podrían traerlo, porque sí que es verdad que la zona germánica consume mucho este producto. Y otra de las cosas que hablábamos es que hay un cambio, lo que hablaba Noé, de las condiciones climáticas, y es que en este periodo es más húmedo y más frío. El periodo priscilianista que estamos hablando ahí, del cuarto al sexto, es un periodo más húmedo y más frío que el anterior. Entonces eso a lo mejor lo que hace es cambia el tipo de consumo. Y eso puede estar muy relacionado, no claramente con los productos marinos, pero la cuestión es, puede estar relacionado con el mijo. Y priscilianismo, yo lo planteamos porque hasta donde yo he leído en este mundo de inicios del cristianismo no hay una obligación a comer más productos yo luego me corregiréis, hay más productos de vegetales, y tampoco hay una obligación, claramente no hay una obligación a comer más productos de pescado. Entonces, a mí cuando estuvimos con este artículo nos decían, quita todo lo de la religión, pero yo creo que es interesante ponerlo ahí como pieza de debate, pero es muy difícil, porque tampoco podemos decir que haya un cambio de orientación y que esos ya sean cristianos, porque los cambios de orientación, bueno, no tienen pueden tener que ver con otras tendencias. En el caso del mijo y las condiciones climáticas que hablábamos antes, es un cereal que se siembra muy rápido, que crece rápido, que aguanta mucho las condiciones malas. Entonces, una de las posibilidades es que lo planten cuando el clima está peor. Y esto puede coincidir mucho con lo que estamos viendo, los suelos están peor, más
menos fértiles. Entonces pueden utilizar el mijo y lo que vamos a ver es que en otros periodos de la historia, en época medieval, coincidiendo con la pequeña edad del hielo, se produce un cambio similar en la dieta de Galicia hacia más consumo de mijo y más consumo de productos pesqueros. Y la cuestión es, entonces, es singular de Galicia este momento de cambio, pero no es único, porque pasa en otros momentos posteriores. Y lo que estamos viendo del mijo es que justo en toda esta zona del centro de Europa hay un aumento del consumo de mijo en casi todas las poblaciones de este periodo, comparado con el periodo anterior. Hay al menos, que yo recuerde, 3 estudios que indican esto y ahora recientemente se ha hecho un estudio en la zona de Barcelona que también apunta hacia la misma manera. No el pescado parece algo característico de aquí. Cuando vemos ¿esto es especial o no es especial? Y ahora lo que estoy estudiando yo es bebés. Y los bebés son muy interesantes porque, sobre todo si no llegan a nacer o viven pocos días, lo que nos reflejan es la dieta de las madres cuando están embarazadas. Así que todos aquellos que estéis embarazadas, pues que cuando sepáis que vuestra dieta se está reflejando en el cuerpo de vuestros bebés. Y lo que vemos es que las mujeres embarazadas del periodo anterior tienen un consumo muy parecido, porque estas son las marcas de los bebés, con más pescado. Entonces no es singular de este periodo. Puede haber algunos momentos donde ese más mijo y más pescado, pero sobre todo más pescado, se hicieran en el momento anterior. Pero sí que, como podéis ver, el cambio es bastante dramático. Y ya terminando, cuando lo comparamos con otras necrópolis, como puede ser Ouvigo, que es interior, sí que vemos estos son los 2 individuos romanos, vemos que hay muy parecidos a, estos son los medievales del mismo yacimiento, no hay grandes diferencias en la dieta, son 2, no podemos ver mucho. Y cuando lo comparamos con Calle Real, ahí ya se nos complica la cosa. Lo que pasa es que en Calle Real no tenemos el periodo romano para saber si ha aumentado. Entonces no sabemos si en periodo romano estaba más hacia aquí. Esto es Calle Real, esto es Lanzada Tardoantigua y esto es Ouvigo. Y la idea es que sí que parece que en la Lanzada el consumo, y en el sur de Galicia, el consumo de productos de la pesca y del marisqueo y de ese cereal que es el mijo es exageradamente alto, pero también hay bastante consumo de productos del mar en Calle Real. Si esto es único de priscilanismo, no lo es más difícil de saber. Y ya por terminar, la última parte que os cuento es, hemos analizado animales, porque me gusta ahí meternos en los caminos de más allá de los humanos, y lo que hicimos en la Lanzada, analizamos una serie de animales, ahí lo podéis ver, que son los que utilizamos para darle la línea base a los humanos, pero luego lo que vemos es que hay 2 grupos, en los caprinos, en los ovicápridos y las vacas hay como un grupo más elevado y un grupo más bajo, lo veis en el nitrógeno. Y esto podría ser las cuestiones que estamos manejando ahora mismo por 3 razones, y es que una de ellas es que tuvieran a los animales cercados, alguno de los animales tuviera cercados, pues el típico caso de la vaca encerrada, ¿no? En vez del gato encerrado. Ahí tenemos la zona, estos son los más altos, ahí está la vaca encerrada. Entonces, en ese caso sí que podría producir, pero bueno, lo que estamos manejando viendo estos datos es que es posible que, bueno, dije 3, que estuvieran en un cercado, algunos de ellos, que vengan de alguna otra zona, algunos de ellos, por el comercio. Y la tercera es que algunos de ellos se lleven a pastar a zonas de marisma, lo cual nos estaría hablando de un manejo de recursos en este momento, no sabemos si podría ser romano o tardoantiguo, de un manejo muy complejo de los recursos alrededor. Y hay que analizar más animales y como decía Carlos, son muy importantes. Y nada, bueno, lo siguiente que estamos trabajando muy rápidamente son el caso de migraciones. De momento no hemos encontrado muchos inmigrantes, estamos explorando este caso de acá. Y finalmente no os contaba de que había más contaminación atmosférica en el periodo romano, menos en el periodo tardoantiguo, y lo que analizamos es cuando analizamos plomo en los restos humanos, ahí van, los azules son los del periodo romano, los verdes los del periodo tardoantiguo, los esqueletos humanos, hemos hecho una prueba y sabemos que no viene del suelo, porque ese es parte del trabajo que hicimos aquí con diferentes huesos y diferentes otros elementos que nos siguen de trazadores del suelo. El origen probablemente es atmosférico y los humanos del periodo romano están enriquecidos en plomo, probablemente atmosférico, y los humanos del periodo tardoantiguo están reflejando esa conexión con el ambiente, esa conexión con la minería y la metalurgia que desciende en este periodo y desciende la cantidad de plomo que observamos en los esqueletos. Así que nada, yo os lo dejo para pensar.
Entonces, existe un modo de vida gallego, parece que esa parte, ¿no?, de consumo de recursos marinos, de consumo vamos a decir, bueno, cerdo ahí que comentaba, yo no puedo diferenciar entre cerdo y ovicáprido y vaca con los restos humanos, entonces, pero sí que parece que hay un aumento, o que hay una estrategia, ese más consumo de productos del mar y más mijo en determinados momentos de la historia, coincide con la tarda antigüedad, y luego la idea es, esto es una herencia pristiliana, y ahí ya es cuando me matáis ya. Bueno, entonces nada, ya para terminar, pensar que cada una de estas son ventanas, lo que hablábamos al principio, son ventanas a una vida que pasó hace mucho tiempo, ventanas, lo que nos han dejado, ¿qué dejaremos nosotros para la eternidad, ¿no? Pues ellos nos han dejado estos pequeños, son ventanas en un mar enorme. Y yo creo que plantaba ya para terminar, que es qué nos traerá el futuro, y el futuro, como podéis ver, estamos analizando los bebés, tenemos que analizar la movilidad, tenemos que entrar más allá en este momento de contaminación atmosférica, en cómo viven, cómo se desarrollan, analizar más animales, y lo cierto es que yo siempre, casi siempre me leo los artículos de Carlos y su equipo y van estupendos con lo que obtenemos en los restos humanos. Así que nada, mi conclusión de ayer, después de una larga noche preparando esta presentación, es: el futuro nos traerá más trabajo. Así que nada, eso no hay problema ninguno. Y es un mundo apasionante. Yo llevo, como os digo, un tiempo trabajando con monjes y con monjas este último año, y después de hacer esta revisión de todo lo que tenemos, digo, tengo que dedicarme más a este momento completamente emocionante de la tardoantigüedad. Son cristianos, no son cristianos, viven como viven, ¿no? Cambia con el periodo anterior, cambia sin el periodo anterior, y lo que nos traerá es eso. Mucho más trabajo en un futuro lleno de curvas. Muchas gracias. Muchas